Saludos familias y bienvenidos a Sin Manual, un podcast para la familia que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y hoy, como siempre, un invitado muy especial, una persona que de hecho en estos días ha recibido un galardón que me parece muy merecido. Y poco a poco vamos a ir conociéndole. Me refiero al doctor Helpi Merheb, que no se me olvide. Doctor Helpi Merheb, psicólogo clínico. En estos días ha recibido un reconocimiento por su labor, psicólogo del año, ¿verdad? Por la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Eso no es cualquier cosa. Así que imagínate tú. Estoy súper contento de tenerle aquí porque este espacio es un espacio que lo hacemos con mucha responsabilidad y tener a una persona que sabemos, ¿verdad? La trayectoria de usted, pues nos llena de mucha alegría porque lo que queremos es educar a nuestra gente, a nuestras familias. Así que bienvenido. Definitivo, gracias por la invitación y siempre que sea para hacer cosas como lo que estás describiendo y de alguna forma contribuir, ¿verdad? Si tenemos el tiempo lo vamos a hacer y gracias por mencionar lo de el reconocimiento, pero como yo dije el día que lo recibí, ¿verdad? Eso no se hace solo, eso yo no lo hago solo, hay mucha gente alrededor, mucha gente que ayuda y cuando terminé el pequeñito, ¿verdad? Discurso de agradecimiento, pues lo que hicimos fue que mandé a parar a todos los psicólogos que estaban presentes y ese aplauso era para todos, ¿verdad? Porque la idea es que estamos representando la psicología lo más ético y profesionalmente posible. Así Qué bonito bien es contento con ese premio o ese reconocimiento. Qué bonito es esto. Yo siento una cercanía muy grande a la profesión de los psicólogos porque mi hijo es psicólogo clínico. Okay. Trabaja para la Universidad de Illinois. Muy bien. Y así que imagínate. El orgullo está ahí. Lo celebro con mucha alegría. Es tremenda así carrera, es tremenda profesión. Sí, lo es. Yo hablo mucho con él y me ayuda mucho en el sentido de que a veces lo que yo hago pues puede rayar un poquito en áreas donde no debo meterme. Y yo pues siempre consulto con él y le digo, mira, ¿qué tú crees de esto? Y a veces él me dice, no, papi, no entres ahí. Y yo respeto mucho la profesión y por eso es que está usted aquí para que nos ilumine. Y hoy queremos hablar de algo que es bien importante porque yo fui educador por 23 años, estuve en la sala de clases y obviamente también fui estudiante. Y es el tema del bullying. Me gustaría que nos hablara un poquito sobre eso, que nos aclarara, porque a veces no sabemos definir con claridad lo que es el bullying o qué tipo de bullying, ¿verdad? Hay bullying que son más directos, ¿verdad? Más visibles quizás, pero hay otro tipo de bullying que no se ve. Pero no deja de ser bullying. Y me gustaría que habláramos un poquito de todas esas cositas. Así que, ¿cómo podríamos definirle a estos padres que nos están viendo desde sus casas qué es el bullying? Sí, yo quiero tal vez primero empezar y reconocer que tal vez gracias a Dios y a los esfuerzos de muchas personas y de muchos movimientos, se le ha podido dar la importancia que ameritaba identificar lo que es el bullying, el acoso e intervenir con eso, ¿verdad? Porque antes se veía, especialmente, yo me voy a enfocar en niños y adolescentes, antes se veía como que eran cosas de chamacos en el patio que tenían que bregar y que tenían que aguantar y desarrollar el cuero duro, tú sabes, para que lo manejaran. Pero con el tiempo, con las investigaciones, ¿verdad? Lo que es basado en evidencia, pues sabemos que no necesariamente es así. El bullying, el acoso, tiene unas consecuencias negativas y nos enfocamos a veces en la víctima del bullying, pero puede tener unas consecuencias negativas en el que hace el bullying, en el que el bulea también. Definitivo. Porque la persona, o sea, el niño, adolescente que bulea, pues también tiene unas dificultades, tiene unas necesidades. Muchas veces es lo que se llama el bully victim, ¿verdad? A veces el que bulea también fue víctima de bullying. Es claro. Así es que antes de entrar y definir, yo creo que lo relevante es que esto no se trata de una bobería, esto no se trata de que un nene o una nena no se sabe defender, esto no se trata de que es un chango o lo que sea, es que la realidad es que el bullying, el acoso en todos los niveles, en todos los tipos que hay ahora mismo y que se manifiesta, pues sí puede tener unos impactos negativos psicológicos, como lo vamos a ir mencionando a través de la entrevista, que sabemos que puede aumentar hasta 9 veces más, dependiendo del estudio,
las ideas suicidas y los intentos suicidas. En muchos de los muchachos que lamentablemente caen en ese tipo de comportamiento o se quitan la vida, y hemos visto hasta casos públicos y en películas que se hacen de eso, el bullying era uno de los factores que más empujaba a eso. Así que básicamente el bullying y el acoso son patrones de conducta negativas, físicas, psicológicas de distintos tipos que tienen la intención de intimidar, afectar psicológicamente, físicamente a otra persona. Muchas veces hay una percepción de un desbalance de poder. Vamos a coger el caso típico, ¿verdad? Del nene grande, fuerte, que bulea al más flaquito y más indefenso. Pues, de alguna forma, el que bulea siente que tiene el control, que tiene el poder, y el que es víctima, pues se siente que no se puede defender, ¿verdad? Y básicamente es una dinámica donde hay cierto nivel de desigualdad en cuanto a la percepción de ese poder. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Porque sabemos que hay distintas maneras que los que son víctimas se pudieran defender. Y es interesante que hablemos del que comete el acto del bullying, porque me llevó a mi adolescencia. A mí me pasó cuando yo estaba en 8º grado. A mí me cambiaron mucho de escuela. Yo vengo de una familia disfuncional, lo he dicho antes. Y a mí, en 12 años de escuela, a mí me cambiaron de escuela 12 veces. Así que yo siempre era el nene nuevo. Sí, sí. Okay. ¿Qué pasa? Yo siempre era el nene nuevo. Y yo recuerdo, en 8º grado, yo estuve en una escuela donde me hacían bullying. Y yo tenía un temor de llegar a la escuela y a la misma vez no lo decía en casa. Porque en aquel entonces, y yo creo que esto es bueno que los padres lo escuchen, en aquel entonces yo decir en casa que me estaban haciendo bullying era de alguna manera abrir la ventana para que también en casa de una forma u otra se me dijese, pero ¿y qué pasa? ¿Que no te atreves a defenderte? Y entonces era casi el remedio era peor que la enfermedad. Sí, definitivo. Y lamentablemente todavía eso ocurre. Inclusive, uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, en las escuelas, que es donde más ocurre el bullying, impresionantemente uno pensaría dentro de la escuela, en el salón de clases es el lugar donde más ocurre el bullying. Y uno dice, concho, pero en el salón se supone que estén los maestros, ¿verdad? Pero no es así. O sea, sí están los maestros, pero ahí es donde más ocurre. Así que sí es una realidad, más o menos cerca de un 40% en promedio de los niños y las niñas no hablan en la escuela sobre el bullying, no lo dicen. Muchas veces se enteran en la casa primero o los amigos. Pero sí sigue siendo un problema porque entonces muchos nenes están en la encrucijada. No me atrevo a decirlo en la escuela porque soy chote, me van a molestar y todo esto, pero no me atrevo a decirlo en la casa porque me van a regañar o van a decir que soy un bobo, me van a decir que me defienda, que es otro de los problemas que tenemos. Porque entonces la presión que le ponen los papás o los encargados a los nenes, que te tienes que defender, pues tú vas mañana y le metes un empujón, pues si se acerca y le dices tal cosa, cuando lo que estamos haciendo sin querer es poner a los nenes en una situación todavía más vulnerable y de más riesgo. Y yo vuelvo y aclaro, no es que en la psicología queremos crear nenes de cristal ni nada por el estilo, es que queremos ser realistas, porque la mayoría de los nenes, si tenemos que pensar, si ya están dentro de una situación donde están siendo víctimas de bullying o de acoso, quiere decir que al principio no lo pudieron detener. Exacto. Así que quiere decir que posiblemente no saben cómo hacerlo o no tienen las destrezas para trabajarlo. Y volvemos, que tenemos que decirles que, oye, sí, yo tengo a los nenes a veces, mira, si te arrinconas en una esquina y te están dando, y tú te tienes que defender, te defiende. Pero hay muchos pasos que podemos hacer al principio. Así que esa experiencia que tú tenías es uno de los problemas. Por eso entonces los niños y las niñas empiezan a demostrar síntomas. No, hoy tuve un caso que han habido unos cambios de conducta del niño. Los papás tenían cierta sospecha y cuando empecé a hablar con el niño en la cita, sí, lo han estado molestando, hostigando, pero no se atrevía a decirlo a los papás porque en el caso del papá es fuertecito con esas cosas, sé que tenía miedo de que los regañaran y entonces el nene estaba como en el medio. Pero su conducta pues había cambiado, estaba más irritable, había empezado a expresar que no quería ir a la escuela, que era rarísimo ese nene. Así que sí es un issue para muchos niños porque a veces se quedan en el medio. No me atrevo a decirlo en la escuela y si lo digo en mi casa, pues también me voy a echar. Es horrible. Yo creo, padres, es importante que nosotros en el hogar abramos ese canal de diálogo sin juicio, de escucha. Yo sé que lo más difícil que a veces se le hace al ser humano es abrirse a la escucha, pero con los hijos,
empecemos por ahí con nuestros hijos, abrirnos a la escucha para que esa comunicación, ese canal de comunicación esté abierto, porque eso es bien importante. El que algo no signifique mucho para ti no significa que sea algo que signifique mucho para tu hijo. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad? Esa comunicación constante en el hogar. Y tenemos, ¿verdad? Uno de los aspectos es que los nenes y las nenas desde pequeños sientan la confianza de que pueden dejarle saber a sus papás sus emociones, cómo se sientan sus problemas sin ser juzgados. Esa es la más importante, porque si yo desde pequeñito, cada vez que voy donde mi papá o mi mamá, pues me critica o me siento que me juzga o me siento que hasta que me puedo humillar porque no estoy llenando sus expectativas, y eso empieza a ocurrir desde pequeño, cuando ya llegue a las edades que a lo mejor son issues mucho más importantes, no nos vamos a enterar. Se van a enterar los amigos primero, se va a enterar un maestro primero, se va a enterar hasta el psicólogo o la psicóloga primero, y los papás no lo van a hacer. Quería también traerte un dato de lo que hablamos ahorita, que me acordé, para que vean el impacto de esto. En Estados Unidos nada más, cerca de 160,000 niños se ausentan en un día. Están ausentes a la escuela en un día por issues de bullying y de acoso diariamente. Eso es un montón. Eso es un montón. Así es que volvemos a tu mensaje. Tenemos que entender que sí es una situación que si el niño o la niña ya está involucrado, recuérdense, el que bulea, el que hostiga y la víctima, pues es una situación que, ¿verdad?, que es seria y que puede tener repercusiones negativas. Claro. Y el que bulea, obviamente, en muchos casos, yo me atrevería a decir que en la mayoría, me corrige, es conducta aprendida. Fíjate, eso puede ser una de las razones, pero pueden haber otras razones más. Pueden ser nenes que tengan algún diagnóstico, pueden ser por issues de poder o de control, puede ser por issues de estatus. Las redes ahora, los likes, los videos, los views, ¿verdad? Si es que cosas que yo haga que me den todos estos likes, por protagonismo. Puede ser por múltiples razones, las aprendidas también, pero lamentablemente antes la explicación general era, eso es que en la casa tal cosa, eso es que en la casa está viendo esto. Y esa es una de múltiples razones por las cuales un niño o una niña puede ser el que victimiza a otro. Y que hay algo que menciona que antes no se daba, y ahora esto le suma otra situación encima al problema que ya había, y es el asunto de la tecnología. Que entonces, antes el niño, si el bullying era en la escuela, pues era cuando se presentaba en la escuela. Pero ahora, a través de las redes sociales, aunque ese niño no salga de su casa, posiblemente mientras está en su cuarto, está recibiendo todo ese... Sí, eso... Tú trajiste algo que es bien importante, pues por ejemplo, el cyberbullying. El cyberbullying hace 8 o 9 años estaba como un 20% en cuanto a los nenes que habían hablado que habían sido víctimas de alguna manera durante el último año, y eso ya está casi por el 60%, wow, dependiendo del estudio. Yo le estoy en unos números generales porque a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Pero sí, el cyberbullying es un problema serio. Y como puede ser también de distintas formas, ¿verdad? Que hay veces que ni sabemos quién es el que subió la foto, quién empezó el chisme, todo lo que sea, el quién subió el video, pues lo hace todavía más difícil. Y como puede entrar por distintas plataformas, mecanismos. Lo otro es, el bullying de antes se enteraban en el patio, el bullying de ahora se pueden enterar millones de personas si se va a viral algún video o alguna situación. Así es que la presión es gigantesca para los nenes y nenas de esta generación. Y una vez eso sube por las redes... Sí, y en la lista de los tipos de bullying, ¿verdad? Yo estoy incluyendo el chantaje. Eso no es un bullying oficial, pero yo lo estoy incluyendo y trato de discutirlo cuando tengo la oportunidad, porque especialmente por lo que trajiste de los medios, es un tipo de cyberbullying. ¿Qué es el cyberbullying de chantaje? Son los casos que hemos empezado a escuchar, que eso ya está corriendo hace tiempo, donde a lo mejor un nene o una nena empiezan a tener alguna relación con otra persona, que puede ser una persona que es falsa la identidad, o puede ser una persona que ¿verdad?, que sí quiere inicialmente hacer esta relación. Se comparten fotos, se comparten cosas, y después que la otra persona ya tiene las fotos, pues entonces empiezan a chantajearlo, a humillarlo, a amenazarlos con ese tipo de cosas. Y entonces el niño o la niña, ¿verdad? Pues he tenido casos que los niños han gastado hasta casi $3,000 dándole números de tarjetas, ATH móvil, distintas cosas para pagar a la otra persona para que no suba una foto, no se lo diga a los papás, por ejemplo. Wow. Y lamentablemente, cuando es por chantaje, no es solamente si no lo dices, o sea, si no me das el dinero, lo voy a subir o se lo digo a tus papás, es que incluye también entonces a veces mucha humillación,
tú sabes, mucho buleo negativo hacia la persona. Después que se destapa que te chavaste, esto yo no te quiero, esto yo soy otra persona, esto es lo que hay. Tengo tu foto y ahora tienes que pagar Y eso por es que horrible. no suba. Y esto puede desencadenar, como bien se mencionó hace poco, en suicidios o ¿verdad? En cosas todavía Sí, mucho más. Por ejemplo, en cuanto a niños y niñas que son víctimas, estamos hablando casi el 30% de ellos van a demostrar algún síntoma de ansiedad o de depresión. Ya cuando se convierte en depresión, estamos hablando más o menos un 20% de los nenes que son víctimas pudieran presentar, ¿verdad? Depresión clínica, trastornos de ansiedad, fobias escolares, ansiedad por separación, bien común las somatizaciones, ¿verdad? Que los niños empiezan a desarrollar dolores de barriga, dolores de cabeza. Es bien común cuando está ocurriendo algún tipo de bullying, especialmente en la escuela, que el nene o la nena de momento, pues, empieza a quejarse por la mañana de malestar estomacal, va en el carro y tiene náusea, le duele la cabeza, ¿verdad? Están todos estos síntomas somáticos, físicos. Eso quería. ¿Qué debemos como padres observar en nuestros hijos y tomarlo como, ¿verdad? Como una alarma a observar? Que se empiece a aislar, cambios donde empiece a perder el interés por cosas que le llamaban la atención, un nene que a lo mejor iba a la escuela sin ningún problema y empieza a buscar excusas, a justificar razones para no tener que ir. Los síntomas somáticos son bien comunes, dolores de barriga, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, especialmente cuando se tienen que levantar por la mañana, problemas de sueño, no me acuerdo si mencioné irritabilidad, empiezan a bajar las notas, hablé de aislamiento. Es difícil porque esta generación pasa también mucho tiempo en el cuarto conectado. Claro. Y a lo mejor no lo notamos, pero puede ser que veamos que entonces de momento no lo vemos jugando con sus amigos online, de momento no lo vemos activo en las redes como siempre estaba. Claro. Y especialmente si son cambios, si eso no lo estábamos viendo y de momento empieza a ocurrir. Sí, eso pueden ser síntomas o signos de que está pasando algo. Claro. Que puede estar pasando algo de otras cosas, pero puede ser también del acoso. Es importante que como padres conozcamos a nuestros hijos. A veces, por ejemplo, a mí me pasaba como maestro que cuando llegan a la adolescencia, a veces venían padres y decían, no, es que ya él es grande, ya le está por su cuenta y yo es muy poco lo que intervengo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Nuestros hijos van a ser nuestros hijos siempre. No importa la edad que tengan. El mío es un adulto y yo como quiera estoy pendiente a si tiene una necesidad. No estoy tomando decisiones por él, porque ya es un adulto, pero estoy ahí y él sabe que estoy ahí y uno está pendiente. ¿Cuán importante también es esa comunicación de los padres con la escuela? Porque yo siempre hablo de la reconstrucción del puente entre las escuelas y las familias. A mí me parece que en algún momento ha habido una ruptura ahí y entonces es tan difícil poder trabajar con los niños, tan difícil para los padres y es muy difícil también para los maestros. ¿Cuán importante es ese acercarse a la escuela y de qué manera debemos acercarnos a la escuela y viceversa? Sí, es sumamente importante porque el problema del bullying es un problema sistémico, ¿verdad? Es un problema que incluye no solo a los dos nenes envueltos, muchas veces incluye a otros nenes que participan, muchas veces incluye a los observadores que participan más o menos, los observadores que no hacen nada, el sistema escolar, lo que esté ocurriendo en la casa. Necesitamos a los papás porque tenemos que indicarles, ¿verdad? Si la escuela ya sabe lo que está ocurriendo o si yo como papá el niño se acerca donde mí o la niña que está pasando, yo no voy a salir corriendo necesariamente a la escuela, todo depende del tipo de acoso que esté ocurriendo y me explico, ¿verdad? Lo voy a decir ahorita, pero sí es importantísimo porque ya cuando se va a hacer una intervención, nosotros queremos estar seguros, ¿verdad? Que los padres participen de eso y obviamente como la mayoría de los problemas de bullying ocurren en la escuela, también. Así es que el plan de intervención que se vaya a hacer, tiene que haber una comunicación de los padres con la escuela. Cuando dije que no necesariamente vamos a salir corriendo, es porque también nosotros queremos tratar de empoderar a nuestros nenas a que solucionen los conflictos. O sea, es que yo como papá y yo hasta como psicólogo, ¿verdad? Cuando un nene me trae la situación, lo hablamos con los papás y en muchas ocasiones lo que hacemos es practicar estrategias en la oficina y con los papás para que el nene vaya a la escuela y cuando venga el próximo evento trate de resolverlo.
Porque entonces lo empodera, sí. Entonces ahí sí refuerza su autoestima y todas esas cosas. Así es que, obviamente, si lo tienen amenazado de muerto, que mañana le van a caer 10 personas a palo, pues no vamos a hacer eso. Claro. Pero si es un bullying más de que le dicen, que lo molestan con algunas cosas, que tratan de quitarle alguna propiedad a la merienda, pues entonces muchas veces tratamos de que el nene de alguna forma u otra vaya un poquitito más con unas estrategias, ¿verdad? Que normalmente básicamente es primero decirle al nene o la nena que esté molestando lo que pare, ¿verdad? Que no me moleste más, que no me gusta lo que está diciendo y me alejo. Si el nene o la nena continúa, se lo puedo decir una vez más o le puedo dar una advertencia, y yo digo una advertencia con nombre y apellido. La advertencia con nombre y apellido es, si sigue, se lo voy a decir a Maestra Torres, se lo voy a decir al decano Gutiérrez, ¿verdad? Claro. Como que ese nene o esos otros nenes sepan, ¿verdad? Que lo está haciendo. Y el tercer paso es que lo haga. Que lo haga y que vaya, que no se sienta que es chota, ¿verdad? Que eso no tiene nada que ver con que es débil, que lo que está haciendo es correcto. Yo trato de que los nenes también entiendan que el problema de bullying no es un problema de ellos, es un problema del nene que lo está haciendo, ¿verdad? Exacto. Por distintas razones, que no tiene que ver con él, que no se sabe defender. A los nenes les ayuda mucho saber que ya tenemos unas leyes, ¿verdad? Sobre el bullying, y que todas las escuelas tienen unos protocolos que tienen que tener por ley, que hay unas reglas que por ley las escuelas tienen que seguir. Y eso también ayuda a los nenes a como que, pues esto no es solo yo, ¿verdad? Esto es un problema y la escuela tiene unas reglas que tiene que seguir. Así que se sienten un poquito más en confianza. Pero uno de los problemas grandes que tenemos es que todavía las escuelas pueden trabajar un poquito mejor en que los nenes y las nenas pues se sientan cómodos, que pueden ir a donde alguien, porque la queja de muchos nenes se lo digo a la maestra y la maestra no hace nada, ¿verdad? Posiblemente hace, o la maestra a lo mejor trata de que lo resuelvan, pero la percepción de la mayoría de los niños es que ¿para qué lo voy a decir si no hacen nada? Si no se hace nada. Sí, eso es una realidad que es triste y no es que, ¿verdad? No es que queramos criticar el sistema ni nada de eso, pero sí es una realidad. A veces hay situaciones que necesitan ser atendidas con prontitud y le damos prioridad a otras cosas. Yo sé, y hablo como maestro. Como maestro tenemos muchas cosas que atender, es mucho el trabajo, sí, pero hay cosas que son prioridad y que aquello que tenemos de momento que hacer debe pasar a un segundo plano, porque estamos hablando de la salud emocional de un ser humano que está en desarrollo, que depende todavía en muchas formas del acompañamiento que le demos. Y eso es bien importante. Yo creo que es un llamado, a nosotros nos ven muchas escuelas, y yo creo que también es un llamado a que desde la administración se revise cómo se está atendiendo el tema del bullying en cada una de las escuelas. Hay profesionales, hay mucha gente dispuesta a acompañarles, a ayudarles. No están solos en el proceso. Hay mucha gente que estamos dispuestos a acompañar en el proceso. Pero eso es algo que hay que revisar. Definitivo. Y en el caso de las escuelas, cuando tengan que citar a algún nene o alguna nena, ¿verdad?, que está siendo víctima de una situación de bullying, a los papás del nene que está... La escuela siempre tiene que entender que los papás posiblemente pueden llegar hasta un poquito a la defensiva, pueden ser medios incrédulos, mi hijo no es capaz de hacer eso, a mi hijo no le pueden hacer eso porque él se sabe defender. Claro. O sea, los papás puede ser que lleguen en ese tipo de actitud, y entonces pues la escuela tiene que ser un poquito más empática, tiene que traerle, ¿verdad?, la situación como una preocupación, no necesariamente como una queja ni una acusación. Exacto. Un poquito de necesitamos la ayuda para ver qué podemos hacer para mejorar esto. Dejarle saber a los papás que la prioridad de la escuela es la seguridad de todos los niños envueltos, ¿verdad? Que los papás se sientan seguros de que eso es lo que va a ocurrir. Esas son algunas de las cosas que la escuela, cuando haga los acercamientos a los papás, tanto del que bulea como de la víctima, debe tomar en consideración para que entonces fluya esa comunicación y que los papás se conviertan, ¿verdad?, en parte de la solución, no que se pongan a la defensiva y que ustedes hicieron, que el nene es un abusador y no sé qué, y que ellos vayan a la policía y que demanden. Claro. Y empieza toda esta cuestión que como que desvirtúa a veces las situaciones. Por eso yo siempre digo que las escuelas, las reuniones no deben ser únicamente para cuando haya que entregar notas. Yo pienso que hay que crear espacios de encuentro comunitario para hablar de todas estas cosas que pasan. Es una comunidad y en una comunidad pasa de todo. Y yo creo que si se abre, y aquellas escuelas que así lo hacen, porque me consta que hay escuelas que así lo hacen, es mucho más fácil poder atender esto. Cuando ya tú como papá sabes cuál es el protocolo que la escuela realiza en estos casos,
cuando te toca, ya tú no vas a la defensiva porque ya tú sabes que hay un protocolo y vas un poquito más con una apertura, ¿verdad? Pero si tú desconoces cuáles son los protocolos, posiblemente si yo como escuela teniendo la oportunidad no he pasado esa información, pues entonces, ¿verdad? Sí, sí. Por no evitarme un problema, después voy a tener un problema mayor. Y la data nos dice que los programas anti-bullying que son más efectivos son exactamente eso, los que lo ven más de un enfoque sistémico y entonces involucran a la comunidad, involucran a los padres o encargados y a toda la, ¿verdad? Y a toda la comunidad dentro de la escuela también, el personal. Y cuando tú haces eso, pues tienes mucha más facilidad de que se corra todo lo que es preventivo y también que los nenes y las nenas, especialmente los que son las víctimas, ¿verdad? Pues que se sientan cómodos de que el sistema los va a defender. Bien importante también, ¿verdad? La data lo que trae es que hay buenos programas anti-bullying, hay múltiples, pero por lo menos en la investigación, la efectividad de los programas es más o menos los buenos como un 25% por ahí. El programa anti-bullying que diga, no, aquí se redujo 80%, 90%, pues no sé, pero la literatura nos trae, ¿verdad? Y eso lo que nos quiere decir es que son múltiples los factores que afectan lo que tiene que ver, ¿verdad? Con el aspecto del bullying. Sí. En esos programas, interesantemente, tienden a impactar más a la víctima, como que los empodera un poquito más, pero no necesariamente al victimario, al que bulea. Ahí el impacto se queda un poquito más bajito. Así que esas son áreas que cuando hablemos de bullying y desarrollemos programas dentro de las escuelas que sean preventivos, pues saber que esas son las áreas de trabajo. Y tenemos que ver entonces cómo cualquier programa anti-bullying, pues lo podemos como que masificar más para que sea más efectivo, para que ese % de efectividad aumente. Y la comunicación es la base de todo. Y fíjate que me resulta interesante lo que decías hace un ratito atrás, de que no se trata de que le tengamos que solucionar a los niños las situaciones, es que les demos las herramientas para que ellos puedan solucionarla, tanto el que recibe el bullying como el que está cometiendo el bullying, porque muchas veces el niño que está cometiendo el bullying hay que ver desde dónde es que lo está haciendo y probablemente porque seguramente hay unas carencias y cuando de momento los niños saben que los adultos que están a su alrededor están conscientes de lo que pasa porque se habla, porque se busca solución a eso. Cuando el niño se siente observado, que sabe que está siendo acompañado, igual baja. Sí, bien interesante porque de las cosas más importantes también en programas anti-bullying exitosos es la supervisión directa de las áreas donde más ocurre o más en riesgo está. Entonces, muchas veces sabemos que a lo mejor una escuela lo que tiene es un guardia de seguridad que tiene que estar en la entrada, a lo mejor tienen poco personal como para poderse dividir en distintos momentos del día que estén en los pasillos, observando. Así que sí, porque al final tenemos que velarlos de todas formas. O sea, esa parte de la prevención, quisiéramos que fuera todo introspección y modificación de conducta y toda esta cosa, pero siguen siendo niños, chamacos y adolescentes y necesitan tener supervisión directa. Claro, ellos están explorando el mundo, están todo. Y es que a veces yo creo que a los adultos se nos olvida que un día fuimos niños. Lo mismo, hicimos lo mismo. Sí. Lo hicimos y no lo hicieron. Claro. Lo que pasa es que antes no lo definíamos y no se prestaba tanta atención. Y esa mentalidad de que no, es que ahora, como mencionabas ahorita, es que ahora los muchachos los estamos criando demasiado de frágiles. No. Tenemos otras herramientas, hay evolución y podemos mirar las cosas desde otro lugar que quizás antes no se veía. Y entonces no podemos ignorar lo que vamos descubriendo, porque entonces eso es estancarnos. Sí, sí. Y, ¿verdad? Yo siempre, cuando hablamos de crianza, que entramos a este tema y ¿verdad? Muchos adultos, no, es que antes el respeto, antes tú no te atrevías, antes si yo hubiese hecho esto, en la crianza de antes, el respeto de antes, la autoridad de antes, y yo lo que le traigo a todo el que usa esa justificación, yo lo que traigo, mira, si los sistemas de crianza de antes hubiesen sido tan efectivos de siglos, nosotros no tendríamos el mundo que tenemos. Si todo fuera así, el mundo sería perfecto. Nadie se comería una luz, nadie bulearía a nadie mentiría en la planilla. Así es que la realidad es que los estilos de crianza de los últimos siglos no han sido nada efectivos porque el mundo es el resultado de esa crianza. El mundo no es el resultado de los nenes de ahora.
los últimos 15, 20 años, 25 años, esos nenes y adultos jóvenes no han tenido nada que ver en el mundo que nosotros tenemos. Así es que la crianza de antes, que era palos, a veces intimidante, humillante, todas esas cosas, no fue tan efectiva porque mira dónde estamos. Yo creo que la violencia genera más violencia. Para mí, el hecho de pensar que un niño no va a tener la capacidad de entender y que solo con mano dura es como único uno va a lograr que responda, eso no es. Los niños tienen la capacidad de entender cuando le explicamos las cosas, ¿verdad?, conforme a su edad. Hay que enseñarles a pensamiento crítico, a que se haga análisis. En casa había una sillita roja para mi hijo que no le gustaba mucho, pero esa era la sillita para pensar. Para pensar. Y cuando había algo que no estaba bien, vamos a sentarnos ahí y piensa. ¿Por qué te sentamos ahí? Piensa. ¿Qué hiciste que hay que corregir? Y obviamente uno le daba la oportunidad de que pensara. Hay que enseñarlos a pensar. Y claro, en el ejercicio pues uno le iba acompañando y lo iba llevando hasta que poco a poco ya no había que hacer eso. Sí, no hay, y en lo de la crianza no hay como dice en inglés, un one size fits all, ¿verdad? Porque si yo tengo 2, 3 hijos, 4 hijos, todos son diferentes. Todos venimos con un temperamento distinto. Y no quiere decir entonces que el mismo estilo de crianza va a ser efectivo. Sí, la realidad es que en algunos momentos tenemos que ser estructurados. Hay veces que a lo mejor tenemos que ser autoritativos, no autoritarios, ¿verdad? Autoritativos. O sea, aquí al final la decisión la tomo yo y el que manda soy yo y tú tienes que respetar y seguir la instrucción. Si es que sí, lo que pasa es que, como tú dices, hemos mejorado en las estrategias de crianza para lograr eso, sin tener que utilizar entonces, ¿verdad?, estilos autoritarios, intimidantes, agresivos, y este tipo de estilos que sabemos, porque la literatura y los estudios están choretos por ahí que lo han confirmado, ¿verdad? Eso normalmente puede tener efectos negativos y como lo hemos visto, como dimos, pues nuestra sociedad es el resultado de ese tipo de crianza. Y que no es irse a los extremos, porque también a veces pasa que entonces hay padres que se van al extremo, ¿sabes? No es que hagamos eso. Y como dice el doctor, hay mucha información al alcance de nuestras manos, porque antes pues uno justificaba el asunto diciendo, bueno, es que la crianza que a mí me dieron, yo no tengo estudio, no tengo conocimiento, pero ahora eso no puede ser una excusa. Sí, pero yo traigo también siempre, porque antes no viene un libro. Bueno, viene un montón de libros. Lo que pasa es que el capítulo del hijo de uno, ese no aparece. Ese que ir escribiéndolo uno. Ese lo escribe uno. Porque cada niño es distinto, ¿verdad? Las situaciones pueden ser diferentes. Y otra cosa, ¿verdad?, que quiero aprovechar ya que estamos hablando de esto, que a lo mejor nos desviamos un chispito de lo del bullying, pero tiene que ver con... es la parte de nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que entendemos que nuestros niños van a tener un estilo que a veces no va a ser compatible con la crianza que nosotros teníamos y nuestra expectativa, y tenemos entonces que hacer los ajustes, porque si nos quedamos con el mismo estilo, con un nene que a lo mejor vino con un temperamento fuerte, lo que vamos a estar es chocando todo el tiempo. Claro. Y eso va a tener sus consecuencias. Lo otro es que nosotros hemos regresado un poco a esta cuestión de echarle la culpa a la crianza. Cada vez que vemos un chamaco joven que mató a alguien, automáticamente, o que chocó, que pasó algo, automáticamente, ¿dónde estaban los papás? Eso fue culpa de los padres. Eso fue falta de crianza en la casa. Eso fue que, miren, ustedes no saben si los papás están como unos locos porque ese hijo se le escapó por la noche. Están como unos locos buscando ver dónde está. Y van a la iglesia todos los domingos y a los grupos de apoyo de los martes. Sí. A lo mejor son papás excelentes que han hecho un trabajo perfecto y con todo eso su hijo tomó malas decisiones. Qué bueno que lo menciona, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A veces esto no se trata de echar culpas. Se trata de identificar una situación y ver la mejor manera en que todos, como parte de la familia, de la comunidad, porque yo digo que todo adulto que está alrededor de un niño tiene la misma responsabilidad de la crianza. Uh-huh. Ver de qué manera todos podemos aportar desde nuestros nichos. O sea, y yo creo que eso también
el hecho de a veces pensarnos tan segregados unos de otros. Yo recuerdo que antes yo podía estar 3 calles más abajo y si 3 calles más abajo un vecino veía que uno estaba haciendo algo mal, ese vecino se sentía en la libertad de corregir a uno. Y hoy día nadie se atreve a corregir a nadie. No, porque te metes en un lío. Y eso también yo creo que es parte del problema. Yo creo que una cosa es el abuso, una cosa es, ¿verdad? Uno pasar esa raya y otra cosa es la disciplina. Eso es amar. Eso es amar y no podemos confundir una cosa con la otra. Incluso a veces hasta los mismos maestros muchas veces se hacen de la vista larga con el tema del bullying por el temor a que su opinión o que lo que diga luego le traiga un problema. Definitivo. ¿Sabes? Y entonces yo creo que hay que marcar esa línea entre... Sí, pero pasa mucho porque han pasado malas experiencias porque entonces los papás a veces vienen a comérselos vivos. Sí. O sea, a lo mejor el maestro está tratando de hacer su trabajo, a lo mejor lo hizo de buena fe, a lo mejor llama a los papás o le escribe un email inclusive para evitar que se complique o tener que llamar al decano o whatever, y entonces los papás, tú sabes, se los comen vivos, se ponen a la defensiva, empiezan a criticar y obviamente pues yo puedo entender que los maestros también... Sí, pasa. A mí me pasó una vez, y lo cuento como anécdota, pero me pasó una vez, habían 2 estudiantes de, creo que era 4º o 5º grado, que eran amigas, siempre estaban juntas, y de momento yo observé que no se hablaban. Y yo le pregunto a una de ellas, y entonces me cuenta, ¿verdad?, que están enojadas. Pues yo hablo con las dos y le busco la vuelta, y entonces ellas se pidieron disculpas, arreglaron sus diferencias. Bien. Al otro día llegaron las madres de las 2 estudiantes que por qué yo me había metido en esa situación, que yo no tenía por qué hacer eso. Indagando en la dinámica, era que las madres eran vecinas y entre ellas había problemas y ellas prohibieron a sus hijas que se hablaran una y otra. Y, o sea, una cosa que yo decía, pero yo... Eso todo el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, o sea, eso pasa también. Pero de nuevo, ¿sabes? Son tantos los casos y tantas las cosas que suceden que no podemos juzgar o no podemos generalizar, claro, ¿verdad? Pero sí, todas estas cosas pasan. Todas estas cosas pasan. ¿Cómo podríamos buscarle una solución a esto? Bueno, yo creo que es multifactorial. Pienso que lo que estamos hablando, usándolo del bullying, por ejemplo, que nosotros podamos tener sistemas que sean preventivos, pero que sean más efectivos. Tratar de usar la data que nos dice, pues a veces no, yo tengo un programa que es excelente, sí, pero la data a veces es la que nos dice qué está funcionando y qué no está funcionando. Eso es correcto. Lo que hablamos, que lo veamos de una forma sistémica, no que lo veamos como un problema individual. El ejemplo que trajiste tú, fíjate que tú trataste de hacer una intervención positiva, pero la parte del sistema fuera de la escuela estaba súper deficiente. Tenía un problema esas 2 casas, esas 2 personas. Así que nosotros tenemos que ver estas situaciones de manera sistémica. Los padres, lo que estábamos mencionando, tienen que modificar sus expectativas, estilos de crianza, adaptarlos un poco más al temperamento de sus hijos. No hemos hablado mucho. Algunos de estos nenes, aunque lo mencioné ahorita, pueden venir con, ¿verdad? Pueden tener algún tipo de diagnóstico. Va a pasar con el... Por ejemplo, yo puedo tener un nene que es el que bulea, que tiene un trastorno posicional desafiante, pero el que está buleando tiene un trastorno de ansiedad, está deprimido. Así que cada uno de ellos tienen también algún diagnóstico que va a empeorar la situación. Así que podemos estar un rato identificando variables, claro, pero es sumamente complejo. Yo lo que sí creo es que hay unos estilos de crianza que son más saludables, hay unos sistemas preventivos que pueden ser bastante responsivos, que tienen que tener un enfoque más de sistema, no solamente como de un área, de la escuela, del estudiante, sino un sistema. Y tal vez eso nos ayudaría, ¿verdad?, que nosotros podamos, pues, no sé, tener más efectividad y desarrollar estrategias más saludables, claro, de intervención. Yo creo que tenemos que hacer parte de lo que es la planificación familiar, es también traer estos temas y tener una idea de
si esto no sucede como familia, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay ayuda, busquemos ayuda profesional. Tenemos personas como el doctor que trabaja directamente con niños y con adolescentes. Hay espacios como este donde podemos, a través de podcasts como este, escuchar información que a lo mejor nos da un poquito de luz. No nos quedemos callados, busquemos ayuda. Y yo creo que eso es bien importante, atrevernos a levantar nuestra voz y decir, mira, yo necesito ayuda. Está bien hacer eso. Yo creo que hay muchos padres con temor a ser padres. Sí, y aceptar que no se las saben todas, o aceptar que se cansaron, o aceptar diantre, esto de criar yo no sabía que iba a ser tan difícil, o yo no sabía que mi hijo iba a ser tan intenso, pues lo tengo que aceptar, porque no puedo tapar el cielo con la mano. Y reconocer que si ya mi capacidad en cuanto a estado de ánimo, si estoy muy irritable, si estoy muy reactivo, y pues tú sabes, buscar la ayuda que tenga que buscar. Obviamente quisiéramos que pueda tener al otro papá o la otra mamá, otros familiares, amistades que estén ahí, pero si tienen que buscar la ayuda profesional, pues para eso estamos también. Eso es así, doctor. Estoy bien agradecido de su tiempo. Chévere. Yo sé que esto ha sido como una provocación. Escríbanos, suscríbanse al canal. Saben que esto se ve a través del canal de Norwil Fragoso. En el playlist busquen Sin Manual, que es el nombre de este podcast. Escríbanos, pídanos, ¿verdad? Si hay algún tema que ustedes quieren que hablemos. ¿Y a dónde lo pueden conseguir, doctor? Si hay alguna familia que al ver este podcast entiende, ¿verdad?, que necesita esa ayuda. Claro, estamos bien activos en las redes, especialmente en Facebook e Instagram. En Instagram, drhelp.psicólogo, y en Facebook, ProParent Seminars. Ahí en confianza, ahí tenemos también videos, todas las entrevistas, artículos. O sea, pueden estar un ratito buscando, y a través de mensajes privados, pues también en confianza se pueden comunicar. No estamos cogiendo casos nuevos porque estamos llenos. Y no es por no dar el caso nuevo y no verlo. El problema es que sí podemos hacer la consulta inicial, pero después no tenemos cómo. Claro. Si es un nene que hay que verlo semanal o algo así, entonces pues seríamos irresponsables. Pero se pueden comunicar, tenemos otra psicóloga también, y si no, le podemos dar otros recursos. Los podemos referir. Sí, los podemos referir. Bueno, pues ya escucharon, familias. Siempre hay solución para todo si estamos atentos y con la apertura de recibir aquellas herramientas que vayamos identificando que son necesarias para poder llevar el tema de la crianza y el acompañamiento a nuestros hijos de la forma más saludable posible. Así que muchas gracias por su tiempo, por doctor. la invitación, tremendo. Y nosotros, amigos, pues nos estaremos viendo en la próxima.